Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente continuando mi plática sobre cómo experimenté mi vida con los testigos de Jehová. En el video pasado les adelanté un poco de cómo es que se me introdujo a la verdad y realmente me recuerdo que cuando leí el título del libro, pues sí me impactó en el sentido de dos cosas en las del título del libro. Es la verdad, o sea, verdad, y que lleva a vida eterna, vida eterna. Entonces, cuando mencioné que cuando llegué a la casa de mi mamá, ella me dio ese libro, ah, am, es porque yo no vivía con ella. Entonces llegué a su casa porque ella me recogió del lado de mi padre y se dio cuenta de que yo no vivía con su papá, con mi abuelo, sino que mi papá me había recogido. Entonces creo que habían pasado como 2 años. En fin, ese es un tema ya muy personal y diferente. Solamente me recuerdo que cuando llegué a su casa y me y leí el título del libro, sí me impactó el hecho, y cuando empecé a leerlo, pues obvio hablaba de Jehová, de su plan para nosotros, y yo había llevado una infancia, unos años muy terribles, sufriendo la ausencia de mi madre, y viviendo en una casa que no era la mía, con una familia que no era la mía. El único que era de mi familia era mi padre, pero entonces en mi corazón de niña, a los 9 años y entre los 7 y 8 años que yo estuve con él, obvio había preguntas en mí. Yo me recuerdo que cuando estaba yo triste o deprimida, me salía a llorar, y como yo no conocía de Dios, yo solamente miraba al cielo y coincidentemente, pues obvio era de noche, siempre lloraba de noche y me salía para que nadie me escuchara. Entonces yo hablaba con la luna. La luna era mi amiga. Y yo le decía, si tú ves a mi mamá, dile que venga por mí, que la extraño, que la quiero. Entonces, pero yo no tenía ninguna introducción ni ningún conocimiento de un ser supremo que nos ama. Disculpen el movimiento, pero es que estoy usando mi pequeño telefoncito. Y entonces mi alma, mi corazón, mi espíritu sí estaban hambrientos, hambrientos de una verdad, y sobre todo de lo hermoso que te introducen a la verdad. Entonces, ya cuando fui creciendo, pasaron unos años y yo me convertí en una publicadora. Yo amaba hacer eso, ir de casa en casa, tocar a las puertas. Nunca fui rechazada, siempre fui escuchada. Obvio, porque te enseñan cómo hacerlo. Y pues siendo chica, siendo una niña, obvio, pues hay gente que tal vez se detiene y por no ser groseros con uno, pues te escuchan, ¿verdad? Entonces, pues así pasó el tiempo. Mi madre tiene que huir de su hogar, de su casa, a la que llegamos, porque ella estaba casada con una persona abusadora, la maltrataba mucho, y ellos tenían solamente una hija en común, y mi madre tenía 4 niñas en total, incluyendo la bebé. Entonces, pues este señor nos maltrata a nosotras porque no somos sus hijas, y mi mamá huye a otra ciudad por consejo de mi abuela, quien le introdujo en la urbanización. Entonces mi abuela nos ayudó bastante, ella rentó casa para nosotros, ella nos visitaba muy seguido, nos quería mucho, al menos eso sentía yo. Y
Y pues huyó mi mamá de esa persona y nos establecimos en otra parte. Pero sucedió algo curioso, porque unos meses después, podría decirse, tal vez un año o año y feria, donde esta persona le escribía a mi mamá muy seguido, o sea, el papá de su niña, su esposo, porque estaban casados. Le pedía perdón, le pedía una oportunidad y le decía que él estaba estudiando con los testigos de Jehová y que él estaba estudiando y que había aprendido que la mujer debe sujetarse a su esposo y que él prometía que se iba a portar como el varón que cabeza de la familia y que nos aceptaba a nosotras y que lo perdonara. Entonces, cuando mi mamá se reunía ya nos reuníamos ahí, ella lo habló con los ancianos y ellos le aconsejaron que tenía que aceptarlo y perdonarlo. Entonces, pero mi mamá les decía, me imagino, porque yo no estuve en esa conversación, pero me imagino que les contó la vida que él le daba, pero así es como ellos le dijeron, tiene usted que aceptar a su esposo, porque usted sabe que la escritura dice, ¿cómo sabes tú si tu esposo o tu esposa serán salvos por medio de tu actitud? Entonces, pues así pasó, esa persona vino a esta ciudad donde estábamos nosotros ya establecidos y pasaron unos meses, un tiempo en el que más o menos se la llevaban bien, pero de repente esta persona empezó a seguir abusando de mi madre, a golpearla, porque mi mamá tenía que salir a trabajar. Entonces este hombre, si mi madre llegaba tarde, este hombre la golpeaba. Entonces, mi madre se queja y esas personas de la organización le vuelven a decir, tiene que aguantarse, tiene que esperar, sea paciente. Entonces, pues la gota que derramó el vaso fue cuando esta persona, mi mamá nuevamente embarazada de él, la golpea de tal manera que casi le saca un ojo. Entonces, y obvio lo manda a la cárcel y fue hasta entonces que ellos le permitieron separarse de él. Entonces él tuvo que firmar una hoja porque obvio pidió perdón y otra vez y para que los sacaran de la cárcel le decía a mi mamá que lo perdonara, que retirara la demanda y que le prometía irse de su vida, dejarla en paz. Entonces, pues ya los ancianos le dijeron que sí, que ni modo que lo hiciera. Y así es como ellos aceptaron que mi mamá se divorciara. Entonces, pero la cuestión es cómo influyen a uno, en uno, psicológicamente, porque obvio toda acción que hagamos tiene que ver con nuestro testimonio y además tiene que ser una actitud que glorifique a Jehová, que no traer oprobio a su nombre. Estoy usando el lenguaje de ellos. Entonces, pues así es como pasaron las cosas. Esto es todo por el momento. Tomé unas notas para ir en orden y no hablar, o sea, nada más esporádicamente ni nada de eso, sino que me gustaría llevar un orden de cómo es que pasan las cosas. Y más adelante ahondaré un poco más en la cuestión de las reglas y lo que me pasó a mí personalmente, que como ya comenté anteriormente, pues mi situación es muy similar a la de otras personas, pues con sus diferencias obviamente, pero sí voy a recomendar una cosa y se los pido de todo corazón y con respeto. Como comentó una chica que me gusta ver sus mensajes, también una ex testigo de Jehová,
cómo es que te aleccionan, cómo es que te que aleccionan a los niños y bla, bla, bla. Entonces, pues estas personas nos enseñaban, porque yo estaba ahí, nos enseñaban cómo introducirnos a qué aprovechar la situación, ya sea que estás esperando el camión, o sea, el autobús, lo que sea tu transporte, o cuando tocas a la casa, si es una persona grande, si es una persona chiquita, si es un señor, cómo abordarlos, cómo llegar a ellos. Entonces, sí me gustaría y ya agradezco bastante los comentarios, sí, pero simplemente me gustaría mostrar respeto a estas personas que viven engañadas, no poner calificativos y no ofenderlos, porque pensemos una cosa, están engañados, viven una mentira que para ellos es verdad. Entonces, algún día Dios les abrirá los ojos. Perdón, algún día Dios les abrirá los ojos o se cansarán ellos también de tantas cosas y se saldrán. Escuché en estos días una noticia que me impactó de cómo decía que la ONU admiraba a los testigos de Jehová. Y yo me quedé pensando, pues está bien que admiren, porque muchas veces nosotros admiramos a una persona, a un artista, a una obra de caridad o lo que sea, porque los conocemos simplemente superficialmente, porque no conocemos todo el trasfondo, porque no conocemos la manera de ser de los que están en la administración, a la cabeza de toda esta organización. Entonces, obvio, muestran su mejor cara, porque eso es lo que se nos enseñaba a nosotros, mostrar tu mejor cara, ser lo más respetuoso, ser lo más correcto, para poder nosotros convencer a la gente. Entonces, esto es todo por el momento. Les agradezco mucho su atención y sus visitas y sus comentarios. Dios les bendiga. Adiós.